Evangelio de Marcos capítulo 12, para leer aquí acerca de la ofrenda de la viuda. Estaremos leyendo Marcos capítulo 12. Póngase ahí sobre sus pies para que leamos la escritura juntos. Son 4 versículos solamente de la palabra del Señor. Es un texto muy conciso, pero al mismo tiempo precioso, hermoso. Dice así la Sagrada Escritura, la palabra del Señor, Evangelio de Marcos, capítulo 12, desde el versículo 41 en adelante, la ofrenda de la viuda. Dice así la Escritura. Dice así la Escritura. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Pueden sentarse, mis hermanos. Si han notado, durante todo este año he seleccionado textos de los evangelios para edificar a la iglesia. Y este es uno de los textos más preciosos en los evangelios. Está documentado tanto en Marcos como en Lucas. Es un texto muy conciso y es interesante porque aquí no hay un discurso, aquí no hay una instrucción, no hay una tarea ni siquiera para que hagamos. Solamente hay un precioso ejemplo para que sus discípulos lo vieran, que el Señor llamó la atención. El Señor está en el templo, está en la infraestructura del templo, en un lugar del templo que se conocía como el patio de las mujeres. Está allí sentado. En esta parte del templo era el lugar donde estaba el arca, donde se ponían las ofrendas. No es la primera vez que el Señor está en el templo. Era un lugar frecuentado por Él. Tengo que hablar en la introducción del templo para poner el contexto de la historia. Él fue presentado en el templo cuando era un bebé por sus padres piadosos, de forma tal que cumplieron la ley y de algún modo endosaron el templo, porque Él, que es el Señor de todas las cosas, fue al templo. Eso hermoseó el lugar. En su niñez, en un momento se le extravió a sus padres y cuando salieron a buscarle, le encontraron en el templo, sentado junto a los maestros de la ley, haciendo preguntas, interactuando. Ya en su ministerio público, en algún momento, Él fue y purificó el templo y mostró un ardor, una carga. Él dijo que su casa, casa de adoración, casa de oración sería llamada. Estoy mostrando, hermano, y haciendo un argumento de que el templo para Jesús no era un lugar menor. Yo crecí con esta idea de que todos los judíos, como que era un asunto que había pasado y era algo malo o inapropiado. Esto no es malo ni inapropiado. El templo era un lugar apropiado y que el Señor había endosado. En algún momento vinieron de él y le dijeron: no van a pagar los impuestos del templo. Y él le dijo a Pedro: wow, Pedro, ve, 2 dracmas. Y pagó el impuesto del templo. Con todo lo anterior, se confirma que, contrario al pensamiento popular, su percepción del templo y de la adoración pública era positiva. En este relato corto, que se documenta en Marcos, el maestro presenció junto a sus discípulos el momento en que el pueblo venía al templo a entregar sus ofrendas y no condenó la práctica. Yo he visto maestros que hablan de esto. Vi un maestro que me pareció, wow, como un exabrupto, que hablaba de esto como que era una práctica abusiva, como que esta viuda le está manipulando. Nada más alejado de la realidad. De hecho, ni siquiera los ricos han sido condenados por dar en el templo. Lo que el Señor dijo es que ellos daban de lo que les sobra, pero ya había dado todo su sustento.
De hecho, si usted le entra en línea, lo que está diciendo el Señor, deberían sacrificarse un poco más. Hoy veremos el significado y valor de las ofrendas, el hecho de que el Señor está al tanto de nuestras expresiones de adoración y sobre todo veremos lo que hizo que la ofrenda de esta viuda fuera una ofrenda superior, fuera una ofrenda mucho más agradable, haciendo el parangón, fuera una ofrenda parecida a la ofrenda que llevó Abel, porque él se gozó en ella. Comienzo mostrando el significado y valor de las ofrendas. He madurado respecto de esto. En algún momento yo llegué a tener el pensamiento de que era poco conveniente que los no creyentes vinieran a la casa de adoración al Señor y nos vieran como ofrendando. De hecho, yo tenía como la percepción de que las ofrendas deberíamos dejar eso para lo privado, hacerlo entre nosotros, pero me doy cuenta con toda la evidencia del Antiguo y del Nuevo Testamento que el Señor quiere que la ofrenda tenga un lugar central en la adoración pública. No porque sean muchas, sino porque esto es significativo. No es algo inapropiado, es algo agradable al Señor y que tiene un gran trasfondo, alto valor delante de Dios. El Señor se ha gozado en que su pueblo le ofrende. De hecho, si sacáramos la ofrenda, hay cantidad de doctrinas que sean difíciles de entender, pues las ofrendas y los sacrificios ilustran la doctrina cristiana. El origen de esta práctica de ofrendar en el templo viene quizás desde los tiempos del rey David, aún más antes, desde los tiempos del tabernáculo. El pueblo se había desprendido en generosidad porque entendían que la casa del Señor tenía un lugar especial dentro del pueblo. En el Antiguo Testamento ustedes encontrarán evidencias de mucho desprendimiento, de mucha generosidad. Los reyes de Israel se desprendían ellos mismos. Los patriarcas fueron desprendidos. Desde Noé usted encuentra abierto desprendimiento, Abraham desprendimiento, y este desprendimiento discreto, pero al mismo tiempo público, es muy necesario y saludable. Los profetas reprendieron al pueblo, no porque ofrendaban o dejaban de ofrendar, sino porque no ofrendaban de una manera mejor. Por lo cual yo me reprendo a mí mismo en mi pensamiento anterior y digo que en vez de ocultar las ofrendas o dejarlo de último, ¿se han dado cuenta cómo en nuestra liturgia las ofrendas se han quedado como de último? Deberíamos mostrar que ofrendar al Señor es algo agradable, es algo valioso, simbólico, significativo que hay en estas lecciones espirituales. En los días de nuestro Señor, las ofrendas también tenían un lugar especial. Los judíos se quejaban de Roma al respecto de los impuestos, pero ofrendaban de buena gana para el sostenimiento del templo. Es algo interesante que, a pesar de que eran gente, algunos ricos, otros pobres, otros estaban en la diáspora, otros estaban en la ciudad, pero todos generosamente contribuían con la casa del Señor. En el texto se ve en el versículo 41 que el pueblo echaba dinero en el arca, el pueblo completo. No vemos aquí solamente una parte del pueblo, sino el pueblo completo estaba contribuyendo. Este no era el impuesto al templo. Había un impuesto que también se pagaba, no, este no es el impuesto. Estas son ofrendas voluntarias y generosas que salían de ellos mismos. Se describen como acciones voluntarias, espontáneas, que en gran medida ellos la hacían porque el templo era uno de los símbolos de su identidad y una institución altamente valorada. De hecho, para un judío, el templo no solamente era un lugar de adoración, al mismo tiempo era un símbolo de su propia identidad. Tenían un sano orgullo con el templo. El templo era un ícono religioso, pero al mismo tiempo era un lugar cultural, era un centro de misericordia, era una escuela. Los maestros del templo estaban disponibles para instruir al pueblo, responder sus preguntas. Los judíos de la diáspora que no vivían en Jerusalén, ellos enviaban grandes recursos para sostener el templo. Hay algunos iconoclastas que quieren como que todo se ha derribado. No, que eso no vale la pena. Alguien dirá, ¿saben qué es lo que hay justo después de esta expresión de adoración al templo? Es aquel momento, justo después de que el Señor habló de la ofrenda de la viuda, dice el capítulo 13, al comienzo, después que él le mostró que esta viuda estaba ofrendando y que él se había gozado en la ofrenda, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. La infraestructura del templo, eso tenía casi medio kilómetro de distancia.
Y en los planos, eso iba a tener cantidad de pisos hacia arriba. Ellos están impresionados del templo. Dicen, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y algunos hermanos míos ven eso y quieren derribar yo el templo. Aguántenme aquí, que él dijo que en el futuro el templo cedería y no existiría, pero él mismo fue presentado en el templo, él mismo contribuyó con el templo y él mismo se gozó con la adoración que sería dada en el templo. Hermano, no destruye usted lo que Dios todavía no ha destruido, lo que le estoy mostrando. No hay que derribar todas las cosas. No se puede desechar todo al mismo tiempo. No se puede botar el pañal y al mismo tiempo botar el niño. Ellos eran esclavos de Roma, pero el templo era administrado por ellos mismos y a los judíos su templo le daba una sana satisfacción. Ellos decían, es verdad que nosotros estamos aquí, que Roma está pisando nuestro cuello, pero el templo es de nosotros, nuestra adoración no la pueden retener. De hecho, Roma fue sabio en esto. Y ellos le dijeron, paguen los impuestos, pero administren ustedes su templo, tengan sus sacerdotes, contribuyan ustedes con su templo. Y un judío, a un pobre, entendía que el templo necesitaba ser sostenido y lo hacían con satisfacción. De hecho, los discípulos de Jesús le están mostrando, maestro, qué templo tenemos, qué piedras y qué edificios. Para sostener la adoración, las ofrendas eran una mejor alternativa, una alternativa superior a cualquier otra. Algunos dirán, pero vamos a dejar que Roma sostenga el templo. El judío no quería que Roma sostenga el templo. Lo sostenemos nosotros. Alguien dirá, vamos a permitir que familias ricas de Israel se despojen de su patrimonio y que los pobres no contribuyan. Los pobres decían, nosotros también queremos contribuir. En algún momento de mi ministerio yo tenía ese interés romántico. Yo quería pastorear la iglesia, al mismo tiempo sostener la iglesia. Yo decía, yo voy a poner negocios, voy a poner empresas, para que la iglesia no tenga que levantar ofrendas. Hermano querido, levantar ofrendas es un asunto muy digno, es un asunto muy bonito y permite que todo el pueblo participe. Y esto de pretender que algunas familias solamente lo hagan y que otros solamente reciban no es el principio de Dios. El principio de Dios es que todo el pueblo contribuya voluntariamente con la adoración pública. Rescato el hecho de que ofrendar es un testimonio público de que nosotros entendemos el buen lugar que representa la adoración pública dentro de una ciudad. De hecho, una iglesia le hace mucho bien al lugar donde está. Yo esperaría que haya mucho más iglesias en todos los lugares y que la gente tenga una sana satisfacción con lo que ahí está sucediendo. ¿Qué lugar tienen las ofrendas en la iglesia del Señor? Ofrendar, primero, ya lo he mencionado, solo vuelvo sobre esto, es un acto de adoración. Tan legítimo como aplaudir, tan legítimo como cantar, tan legítimo como servir en la iglesia del Señor. Adorar es una expresión de adoración. Ofrendar es una expresión de adoración. Ofrendar es un acto comunitario. Esto nos une como iglesia. Cuando tú y yo ofrendamos juntos, sentimos que estamos participando de algo que es más grande que nosotros mismos. Una de las hermosuras que tiene la iglesia del Señor es que es de las pocas entidades comunitarias que tienen fondos en común. ¿Ustedes han pensado en eso? Que hay pocas entidades donde la gente tenga fondos en común y eso hace mucho bien. Eso significa que tenemos un proyecto en común, que hay cosas que juntos podemos hacer. No es la aspiración del Señor que unos sostengan y otros no. Es la aspiración del Señor que todo el mundo, según sus fuerzas, contribuya con la adoración pública. Es un reconocimiento de que la iglesia importa. Durante mucho tiempo yo quería no solamente contribuir, sino que yo quería traer mi contribución a la iglesia físicamente y sentir que participo en esta acción. Cuando lo hago es el momento cuando me congrego. Yo no solamente me congrego porque voy a enseñar, no solamente me congrego porque voy a edificar. Cuando yo traigo mi cuerpo a la casa del Señor, yo siento que estoy fortaleciendo el pueblo de Dios, que mi presencia importa. Y cada vez que la casa del Señor se queda desatendida porque mi cuerpo no estuvo allí, yo siento que el pueblo del Señor está en una peor posición. Y cuando veo a mis hermanos de diferentes congregaciones moviéndose el domingo en la mañana por una casa de adoración, en mí hay un sano fervor, hay una celebración. A veces yo he querido hasta pararme a saludarle. Yo siento que esas personas están diciendo con su movimiento que la casa del Señor importa. Y lo mismo significa con ofrendar, hermano. Usted me dice, pastor, ¿y por qué usted predica esto? No predico, hermano, porque sea un problema entre nosotros. Predico porque hay que poner no solamente el dinero, también hay que poner el significado. Yo que pastoreo una de las iglesias más generosas de esta ciudad, quiero mostrarle a mis hermanos que no solamente vale la pena la generosidad, que lo simbólico también cuenta. Que no solamente es que usted ponga sus recursos, es que usted ponga su intención en el recurso.
No es lo mismo ofrendar porque yo ofrendo que ofrendar porque yo entiendo que la iglesia importa, que ofrendar porque entiendo que la casa del Señor necesita ser fortalecida. Que esto es parte de mi identidad. ¿Usted ha pensado, hermano, que parte de mi identidad como cristiano es que tener un lugar donde adorar al Señor junto a usted? Y que aparte de tu identidad es que juntos podemos hacer esto para el Señor. Era lo mismo que sentían los judíos, por lo cual contribuían con el templo. Este es nuestro templo, este no es el templo de Roma, este es nuestro templo. Este es nuestro Dios, esta es nuestra casa. Y los otros pueblos van a ver que Israel realmente tiene una casa de adoración. Hermano, gócese no solamente en contribuir, gócese en ponerle intención en su contribución. Eso era lo que quería decir, hermano, ese es el asunto. ¿Ya? Ese es el asunto. A una iglesia generosa, yo quiero mostrarle que no es solamente generosidad, que también es intención, que lo haga por una razón. Y así con tus recursos, así con tu tiempo, así con tu cuerpo, así con tu presencia, entiende que tú estás fortaleciendo esta casa. Ah, no, mira, realmente yo no necesito edificación hoy. Tú lo necesitas, pero también tú estando aquí me edificas a mí. Ofrendar es un asunto hermoso, es un asunto simbólico, es un asunto amplio, hace mucho bien. Es un asunto discreto, pero potente. Cada vez que se presenta un informe financiero y yo veo la dispersión de la ofrenda, veo que la iglesia puede reunir lo necesario para cubrir su presupuesto, como si fuéramos hormiguitas. En mí hay en esto un deleite. Yo digo, lo estamos logrando juntos, ¿entiendes? Un problema en nuestra iglesia sería cuando vengan los ricos y ofrenden y la viuda pobre no lo haga. Hermoso es ver que una iglesia no depende de una familia, no depende de un estado, no depende del gobierno, sino que como hormiguita, hermano, cada uno según sus fuerzas pone su intención y también pone un poquito de su patrimonio. Eso es un asunto glorioso, significa que estamos juntos en este proyecto. He estado mostrando el significado y valor de las ofrendas. Esta viuda ofrendaba porque parece que ella entendía que eso le hacía muy bien a ella. Ahora no quiero yo, hermano, ponerle mis palabras al texto. Pero me pongo en el corazón de esta viudita, probablemente ella diga, mira, quizá yo, dos blancas que yo tengo, le hacen más bien a los muchachitos que el templo está enseñando que lo que me hacen a mí. Quizá fue una viuda, de la viuda que dice, mira, del templo yo también soy asistida. Esto es parte de mi identidad, y si el templo no hace su función, probablemente como pueblo estemos en una peor posición. Ella amaba más lo que el templo estaba haciendo que su propia necesidad de esas dos monedas. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Yo no solamente quiero pastorear una iglesia generosa, yo quiero pastorear una iglesia que tiene el significado cuando da. ¿Y saben por qué lo hago? Porque yo creo que Dios ve eso. El Señor no solamente ve tu presupuesto, el Señor también ve tu corazón. A veces Caro me pregunta, ¿diezmamos? Claro, mi amor, lo hicimos. ¿Entiende el hecho? Esto no es solamente no es que la iglesia lo necesita, no es que la iglesia no lo necesita, es que nuestra familia necesita recordarse a ella misma que esto a nosotros no importa. ¿Entiendes el principio? Y eso va con el presupuesto, pero también va con el tiempo, va con nuestros mejores años. Una vez hablaba con los hermanos de la finanza de la iglesia y le decía que yo he resuelto en mi vida contribuir generosamente con la casa del Señor. Porque en esta casa, no digo en PES Mundial, en esta casa, en la casa del Señor, yo he recibido mucho. En gran medida yo soy lo que soy porque tuve una iglesia. Y cuando yo diezmo y ofrendo, estoy creando una oportunidad para que otros tengan la misma oportunidad que yo tuve. Yo soy un fruto de la iglesia, en muchos sentidos. Y le digo, no es que quiero poner la palabra en la viuda, las palabras son mías. Pero yo creo que esta viuda sabía lo que estaba haciendo. Ella decía, esta monedita tiene más significado allá que aquí. Es lo que está diciendo. Lo mismo digo yo por convicción, hermano. Una iglesia fue el lugar donde yo fui formado. Me acompañó en mis peores años. Me recogió muy temprano y me enseñó a hablar, me enseñó a comunicar. Yo soy lo que soy en muchos sentidos a causa de que tuve una comunidad de fe. Y cuando lo hago, yo no solamente quiero decir, yo voy a diezmar y a ofrendar porque el Señor me prosperó. No, es una razón. También lo haré porque he recibido mucho. Yo quiero que otros también reciban parte de lo que yo he recibido. He estado hablando del significado y valor de las ofrendas y por qué se hace. Si un judío tenía un sano orgullo en su templo, yo quiero tener un sano orgullo en mi iglesia local. Yo quiero tener una satisfacción. Yo quiero sentir que mis recursos importan, no solamente que cuentan. Recuerden, no solamente que cuentan, sino que también importan. Nosotros rendimos informe financiero y creo que la iglesia siente que mi contribución cuenta. Ahora yo lo que quiero decirte, lo que no cabe en el informe financiero, es que tu contribución también importa. Y esto lo uso como pie de amigo para moverme a lo segundo. Y lo que te quiero mostrar ahora es el hecho de que el Señor está mirando. Dice el versículo 42,
Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto, os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Yo digo: Señor, ¿y qué tú haces mirando eso? Es que Él lo ve. ¿Estás pensado, hermano, que el Señor está tan atento y al tanto de nuestra adoración? Que cuando este pueblo está cantando a viva voz, el Señor está oyendo. Y que cuando este pueblo está ofrendando con generosidad, el Señor también está mirando. Y que cuando entramos por esta casa de oración y venimos juntos corporativamente a adorar al Señor, el Señor se está gozando. Y tú dices: pero yo no lo sé, la viuda tampoco lo sabía. Esta viuda no está dando porque le están mirando, ella está dando en un acto de fe, pero yo me gozo en que el Señor dejó testimonio de que Él ve nuestras discretas expresiones de adoración. Hermano, hoy cuando tú saliste para la casa del Señor y te estabas vistiendo, estabas preparando a tu muchacho, porque tú hoy ibas a poner a la iglesia en primer lugar, había un Dios en el cielo que te estaba mirando. Y tú dices: y el Señor no lo escribió en ninguna parte. Cuando usted está en su presencia, Él te va a decir: yo te estuve viendo. Yo vi tu interés, yo vi tu diligencia, yo vi tu intención. Y me gocé. Ay, hermano, qué satisfacción. Imagínate que tú sepas cuando estés en su presencia, que Él te diga: cada domingo que lo hiciste con interés e intención, yo te vi. Cuando dispusiste tu ropa el día anterior porque tú ibas a adorarme a mi casa, yo me estaba gozando. No quisiera que el Señor viva con uno como con un ojo y toque en estas cosas, que uno haga y Él responda: me gustó, sí, sí, lo hicieron bien, excelente, síganlo haciendo. No, hermano, lo hacemos en fe. En sus días, el exabrupto de esto que el Señor estuviera mirando, el exabrupto de esto, es que en sus días el acto de ofrendar se había convertido literalmente en un espectáculo. Y cuando usted ve al Señor aquí, Él está presenciando el espectáculo. Habían gente que ofrendaba y había gente que miraba a los otros ofrendar. Y los judíos habían de hecho de esto una feria. De hecho, reservaron un lugar en el atrio del templo donde todo el mundo podía llegar, que era el patio de las mujeres, y pusieron allí diferentes urnas con diferentes propósitos para ofrendar. Estas urnas, según los historiadores, tenían una forma como de trompeta. Y cuando ponían ahí las monedas sonaban. Y a los ricos les gustaban poner el asunto a sonar. Dicen algunos intérpretes que a esto se refería del Señor, donde decía que a algunos les gusta que suenen trompetas. Es como vamos a poner a sonar el asunto, que suene. Yo quiero ilustrarlo, hermano. Era un recipiente cuadrado que tenía esta forma hacia arriba, de forma tal que las frecuencias se amplificaban. Ellos traían su bolsa de moneda y la ponían a sonar. ¡Wow! ¡Sonó! Y el pueblo decía: ese dio mucho. Algunos ponían a sonar más de un recipiente al mismo tiempo. El recipiente para el templo, el recipiente para la viuda. Y eso sonaba. Y ese sonido, están dando. Unos daban y otros miraban. Estando Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. ¡Wow! Yo digo: Señor, ¿y qué tú haces ahí? Pues yo mismo no lo aguanto. A veces nosotros mismos somos más rigurosos que el Señor y vivimos diciendo: eso Dios no lo está recibiendo, es un espectáculo, eso no debe ser hecho. Aquí está el Señor mirando a los ricos haciendo eso, y vio una viuda y tiró 2 blancas. Las monedas de la antigüedad dependían, eran monedas hechas con materiales valiosos, y si la moneda era muy poquito, sonaba poquito. Esas 2 blancas, hermano, no hicieron sonido alguno. Ella dejó caer eso y probablemente ni se sintió. Ay, hermano, pero yo me gozo en que el Señor la vio. Es que tengo la tentación de que vengan ustedes ahora y lo pongan a sonar, hermano. Es una broma. Lo que estoy mostrando, hermano, es que se había convertido en un espectáculo. Cuando alguien daba mucho, imagínense una persona llegar con una bolsa de ofrenda y echar el puño, ¡fra! Aquí, echar el puño allá, ¡fra! Allá, otro puño allá, y la gente: sí, ese dio mucho, ese tiene mucho. Al parecer, el Señor sabe discernir y ve el corazón de la gente.
Y Él sabe con qué interés tú lo estás haciendo. Y lo que nosotros no podemos ver porque nos guiamos de los ojos, Él conoce la intención del corazón y discierne eso. Y yo leyendo esto digo, wow, pero hay gente que están adorando al Señor en lugares donde yo tengo como cierto prejuicio y demás. Mano, ahí en los lugares donde tú más prejuiciado estás, ahí hay impresiones sinceras de adoración que el Señor está recibiendo. No es una excusa esto para convertirnos en pragmáticos, decir que todo cuenta, si usted puede mejorar, mejore, si usted puede moverse, muévase. Lo que te estoy mirando, hermano, que aún en los lugares más aberrantes hay una viuda pobre que está atendiendo la causa del Señor con corazón y que el Señor se goza. Lo más vistoso para un rico era hacer esto, pero esta mujer no tenía los medios para hacerlo. Pero ella hizo algo que el Señor lo vio. Y yo creo que esto es de mucho aliento para nosotros. Y que hay lecciones espirituales en esto. Anoté algunas. Hay hermanos que han servido en lugares donde no existen buenas prácticas ministeriales y se preguntan, ¿valió la pena? La pregunta no es si ahí habían buenas prácticas ministeriales, es para quién tú lo hiciste. Hagan todo como para el Señor, dice la palabra, y no para los hombres. Alguien dirá, pastor, yo gasté en esos 20 años adorando en ese lugar, eso habrá subido al cielo. No te lleves del lugar. ¿Para quién lo hiciste? ¿Lo hiciste para agradar al hombre o lo hiciste para agradar a Dios? Hay gente que han participado en actos de misericordia donde después se sintieron que fueron engañados. No, mira, yo le di, yo pensaba que tenían necesidad, después vi que no. La pregunta no es si la persona tenía la necesidad. ¿Lo hiciste como para Dios? Y si lo hiciste como para Dios, eso fue recibido, lo que te estoy mostrando. Que la corrupción de los tiempos de Jesús no disculpaba ni desmeritaba, no le quitaba valor a esta dos blanca que esta mujer estaba dando. Y es que hay que dejar que la gente adore al Señor con sus medios, pues no se la pongamos tan difícil, sigue adorando al Señor. Pastores que me han oído hablar en estos términos dicen, no, pero esto es como un pragmatismo, como que todo vale, no que todo vale, hermano. Es que yo no me puedo pasar la vida recorriendo toda la casa de oración para decir que aquí sí, aquí no. Y si alguien va a adorar al Señor con sinceridad de corazón, yo le digo, ve, adora ahí al Señor con sinceridad de corazón. Y Él te ve y Él te recibe. No, pastor, no lo reciben porque ahí no lo están haciendo como hay que hacerlo. Hermano, no es que defiendo el lugar, defiendo el interés que hay en gente que probablemente no tiene la capacidad de discernir si está bien o está mal. Esta mujer no había hecho un estudio exhaustivo, ella no podía ver los informes del templo, no sabía si eso se estaba usando bien o no se estaba usando bien. Ella lo estaba haciendo como para Dios. Y ya. A pesar de todo aquello, el Señor encontró deleite en la ofrenda de esta viuda. Y hay gente que ha contribuido con la obra de Dios y dice, yo no sé si eso ha sido recibido, hágalo por convicción. Algo que a mí me martilla todos los días, que tengo muchos años sirviendo al Señor en muchas áreas. Y a veces me pregunto, ¿habrá subido o no habrá subido? ¿Lo hice con el corazón correcto o no lo hice? Yo mismo a veces no sé discernirme a mí mismo. Pero yo espero que el Señor en fe lo reciba. Según mis medios, si usted se vuelve muy riguroso, va a dejar de adorar y va a decir, no, esto sí, aquello no. Yo no sé si lo hice de la manera correcta, hermano. La manera correcta es sinceridad de corazón. Hágalo generosamente para Dios. Al parecer, el Señor providencialmente conoció la viuda, porque Él supo la denominación de la moneda, la cantidad de las monedas y también la intención de su corazón. Yo no sé si es que Él estuvo tan cerca, alguien diría, y Él lo vio. Yo mismo me preguntaba eso, si fue que Él lo vio o no lo vio. Pero lo que yo sé que Él vio, más que la moneda, fue el corazón de esa mujer. Y para ver el corazón hay que ser hijo de Dios. Te estoy mostrando, hermano, que yo puedo ver desde afuera, pero el Señor ve el corazón. Y el Señor recibe genuinas expresiones de adoración. De hecho, la reiteración que utilizó importa. Dijo él, de su pobreza dio todo lo que tenía y después dijo, todo su sustento. Y usted dice, pues tú la conoces, tú sabes quién es ella. Él conoce a todos los hombres y él también te conoce a ti. Yo no sé, hermanos, quién contribuye mucho. En lo económico, digo. Yo puedo ver más, mis ojos ven más el tiempo y la dedicación que lo económico. Lo económico no lo veo. Yo no sé si usted contribuye mucho o poco. Ahora yo sé que el Señor nos está mirando. Y que Él conoce nuestros medios y que conoce nuestra pobreza. Y que Él sí sabe. Y sería un desperdicio, hermano, que uno viva la vida en esta tierra engañándose a uno mismo y que cuando se encuentre delante del Señor diga, mira, tú engañaste a todo el mundo, pero yo estaba mirando que realmente tú estabas dando lo que te sobraba. No estaba dando las mejores cosas. Los discípulos supieron también. Y aquí hay una lección para ellos. Le está diciendo, yo conozco el corazón de los hombres. Yo quiero que ustedes lo sepan. Y esta expresión de adoración en el templo, no es que me lo quedan dando vueltas, pero se parece mucho a expresiones contemporáneas que a uno le parecen escandalosas. Y hablo con cuidado, hermano. Pero hay lugares de adoración que se han convertido en pasarelas, en motivos para la exhibición y hasta la ostentación. Por primera vez en la historia contemporánea,
la gente ostenta el culto a Dios. ¿Dónde fue? ¿A qué fue? ¿Qué hizo? Esa ostentación de dónde tuvo y lo que hizo. Hay una tendencia hacia la espectacularidad, hacia lo muy vistoso, hacia lo muy brillante, a lo muy producido. Hay gente que ha pretendido que con su contribución ellos son superiores a los demás. Y al mismo tiempo, todavía en esos lugares y en otros, hay gente muy discreta que tú y yo no estamos mirando, pero que Dios en ellos tiene deleite. Pareciera que al día de hoy todo lo que no es grande, todo lo que no es colorido, todo lo que no brilla mucho no vale la pena. Yo me gozo en saber que el Señor ve el interés del corazón. Y quiero decirle con mi corazón abierto a una iglesia pequeña que lo más importante no es qué tanto somos, lo más importante no es qué tanto brillamos, lo más importante no es qué tan alta ponemos la producción, que lo más importante es que el Señor está mirando nuestro corazón. Y lo que deberíamos preguntarnos todos los domingos es si el Señor se gozó en lo que yo traje en mi corazón. Yo tengo mucho gozo en las iglesias pequeñas y quiero animar a la iglesia pequeña, hermano, que entienda que el Señor no se goza en ti porque tú traigas mucha moneda, no se goza en ti porque esto suene mucho. Que aún no suena, el Señor se está gozando y que está mirando nuestro corazón, es lo que puedo decirte. Yo tengo una carga por esto, hermano. Fortalecer el ecosistema en este sentido. Y me gozo cuando yo puedo ir a una iglesia pequeña, animar a sus líderes, gozarme en lo que Dios está haciendo en medio de ellos, porque eso nadie lo ve, pero el Señor lo está mirando. Este año he tenido 3 ocasiones de visitar iglesias pequeñas para predicar y cuando he estado allá yo me gozo en que esto nadie lo está mirando, nadie lo anda publicando, pero el Señor está mirando el corazón de ellos y en todos los lugares hay como un regusto y uno dice, wow, aquí hay gente que ama al Señor verdaderamente. Hay hermosura en lo pequeño, lo que te estoy diciendo. Es como la viña de Nabot. Acá tenía muchas viñas, más grandes que esa, pero él quería la viña de Nabot. Y hay iglesias, hermanos, que son como la viña de Nabot, tesoros que el Señor tiene ahí y se está gozando en ellos y Él se alegra en lo que ahí está sucediendo. Gocémonos en que el Señor se pueda gozar de nosotros, lo que te estoy mostrando. ¿Qué hizo? Que la ofrenda de la viuda sea superior a la ofrenda de los otros. Dice el versículo 43. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Una cosa es la cantidad y otra cosa es el valor. Y el Señor está haciendo una lectura del valor de la ofrenda, no solamente de su cantidad. ¿Qué hace? Que la ofrenda de la viuda en valor tenga más importancia que lo otro. Hay varias cosas aquí, hermano, que quisiera mostrar. Lo primero, y yo me gozo en esta viuda pobre que dio todo lo que tenía, es que ella realmente lo entregó y no se dejó amilanar de que otros ya lo estaban haciendo. Ella se expuso. Yo me imagino, hermano, en el lugar de ella, y es difícil venir a dejar caer 2 blancas. Yo calculé el valor económico de 2 blancas, son monedas que ya no existen, pero uno puede extrapolarlo, porque un denario era lo que le pagaban a un jornalero por día, un denario, y una blanca tenía el valor de 1 entre 64 de un denario. Si usted busca el salario, uno de los salarios mínimos que hay aquí en el país, probablemente una persona por día cobre 800 pesos. Y si usted divide 800 pesos entre 64, lo que esta mujer estaba dando eran 12 pesos y medio de la actualidad. El menudo. Que alguien dirá, ¿y tú te vas a mover para llevar tus 12 pesos y medio? A eso que tú vas para el templo a llevar 12 pesos y medio, hermano, ya lo que estaba dando con relación a los otros, 12 pesos y medio. Si los otros estaban dando de a miles, ellos estaban dando una monedita, que son las moneditas que están en la casa rodando por los floreros y la cosa, lo que nadie entiende que eso tiene valor. Lo que usted no se agacharía a buscar es lo que era el sustento de ella y lo que ella le estaba dando a Dios. Esto es un asunto impresionante. Ella dispuso su ofrenda y la llevó al templo. Y moverse era parte del sacrificio. Yo quizás no tengo mucho, pero aquí estoy. Somos seres humanos. Y cuando uno ve que la gente está haciendo grandes cosas, uno mismo como que se devuelve y uno dice, no, que vamos a esperar que baje un poco la fila. Que el sonido, ¿entiendes? Eso está sonando, clink, 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 clink. Vamos a ver lo que va a hacer ella. Ay, cualquiera se devuelve, hermano, pero ella tuvo la interés de llevar su ofrenda, aunque sea poquito. Yo creo que es una de las mejores manifestaciones de adoración. Cuando uno hace algo, no necesariamente porque eso vaya a resolver un problema, sino porque uno sabe que el Señor está mirando. Ay, pero yo no sé si yo deba servir, porque hay tanta gente que tienen dones que están haciendo eso de sus 12 pesos y medio y entiendas que el Señor lo va a recibir.
Porque uno no ofrenda para resolver un problema, uno ofrenda para manifestar el amor al Señor. Y uno agrada al Señor con lo que el Señor le ha dado. Ella dispuso. Humanamente hablando, hermano, el templo siempre estuvo en construcción. Eso se parece como estas catedrales que tardan años, años. Y según los planos del templo y los muros que eso tenía, recuerden, casi medio kilómetro de ancho, 9 pisos, muro de 16 pies. Y alguien le dirá viuda, pero eso no da ni siquiera. Con lo que usted está dando, ¿usted cree que se va a construir un muro de 16 pies? No, no se va a construir un muro de 16 pies. Pero yo sé que mi Dios tiene deleite en este tipo de cosas y por eso lo doy. Yo creo que muchos hermanos en la iglesia no contribuyen más. No estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de dones, estoy hablando de esfuerzo. Porque ellos entienden que hay alguien que ya como que sobra. Él dice, no, él sobreabunda, él tiene demasiado de eso. Hermano, el suyo, su talento, importa. Sus dos blancas también son importantes. El Señor lo está mirando. Su ofrenda importa porque ya le entregó en ese sentido superior. Gloria al Señor, que muchos están dando grandes cosas y yo tengo la humildad de venir a dar mi pequeña cosa. El elemento más importante que fue una ofrenda sacrificial. Escuché la palabra, sacrificial. Su sacrificio. Una de las cosas más personales que existen es el sacrificio a su Dios de un verdadero creyente, porque esto es molesto al mundo. La gente ve historias de este tipo y comienza a cuestionar. Ella no debió haber dado las dos blancas. ¿Qué sabe usted? Su corazón, déjelo tranquilo. No, que den los ricos solamente, deje que la viuda dé sus dos blancas. La gente siempre quiere en esto venir como... Y se molesta el mundo. Deje que ella sacrifique. De hecho, los creyentes más desprendidos no son los que tienen más, sino los que tienen su confianza en otra parte. A veces los que menos tienen son más generosos que los que más tienen. Recuerda, lo importante no es cuánta moneda tú das, sino la razón por la cual tú la estás dando. Él es generoso, hermano. Él dio a su propio hijo, Juan 3:16. Abraham sacrificó a Isaac, un asunto valioso. Abel sacrificó lo mejor. Recuerdo a aquella mujer que rompió el frasco de alabastro. No, que no lo rompa, no, que no lo dé. Ella está adorando a su Dios. Deja que la gente adore a su Dios según lo que quiera. David en algún momento quiso construir un lugar y un hombre llamado Araguana no quería vendérselo. Y David le dijo, no me lo regales, véndemelo. Porque por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Es elemento sacrificial. No solamente dar. El problema que estaba en el corazón de los ricos, que daban de lo que les sobraba. Y es verdad. En mucho sentido, hermano, tu contribución parece mucha, pero te está sobrando. Dejo de hablar en un momento de las monedas y hablo del sacrificio en general. Hay manera de dar como dan los ricos, de lo que te está sobrando. No es una reprensión, hermano. Estas son cosas como para que uno las revise y ajuste. ¿Saben cómo es que los ricos dan? Los ricos, el rico es el que tiene demasiado. Y él supuestamente está sirviendo a Dios, pero está sirviendo una necesidad personal. Necesidad de realización, necesidad de hacer algo con mi vida que sea significativo. Pues ya yo tengo todos mis problemas resueltos y yo quisiera también hacer algo. Esto no es una ONG, esto no es una fundación, esto no se hace para que tú te sirvas a ti mismo, es para servir a Dios. No es para tú sentirte relevante, no es para sentirte importante, no es para decir que yo, no hermano, esto es para servir a Cristo, no a nosotros. Hay otros que se hacen disponibles como al final de su vida. Pues dicen, no, ahora mismo yo no puedo, pero cuando yo llegue ya al final de mi vida, entonces yo estaré disponible. Hermano, si no lo hace ahora, no será sacrificio. Yo me he preguntado eso mismo, porque la tentación me visita de hacer una pausa y decir, vamos a priorizar ahora otras cosas, y cuando ya entonces tenga otro momento en la vida, volveremos a servir al Señor. Es ahora que es sacrificio, después no será sacrificio. Y alguien me dirá, pastor, yo estoy retirado, entonces yo no puedo servir. No, no es eso lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que si tú puedes hacer un sacrificio hoy, e invertir tu vida en la causa de Cristo, inviértela hoy, porque hoy es que duele, hoy es que se siente. Hay un momento de la vida donde es cómodo, hay un momento de la vida donde es costoso, y después vuelve a ser cómodo. Es como una campana. En la primera parte de la vida, cuando los compromisos de la vida no están arropados, es cómodo el servir al Señor.
Pero hay otro momento en la vida donde se vuelve costoso servir a Cristo. Llega otro momento que se vuelve más ligero servir a Cristo. No, pastor, yo estoy volviendo que esperando que las aguas bajen, que se vuelvan más ligeros. Es hoy que hay que hacer el sacrificio. Otros están esperando comenzar a servir al Señor cuando el Señor le dé alguna tranquilidad. Mira, cuando se me resuelve ese problema en la vida, entonces yo serviré al Señor. Es hoy. Hablaba con un amigo querido, sumamente dotado. Tengo un tema, hermano, pues entonces estaban hablando de mí. Es mi barbero, no es ninguno de ustedes. La aprecio muchísimo. Dotado, o sea, una persona tiene un tremendo maestro de la palabra. Y yo lo siento, que hace unos cuantos años como que se me retrajo en el servicio. Yo le decía el día pasado, la última vez que fui a recortarme, no, hay que hacerlo ahora. Y hoy el momento. Y yo lo entiendo, hermano, estamos todos en ese momento donde hay que criar los hijos, en las dificultades del matrimonio, que la salud, si tú esperas salud para servir a Cristo ya no es sacrificio, es hoy, aún sin salud. Que los matrimonios están complicados, hermano, no hay matrimonio que sean estables, todos los matrimonios tienen alta y baja, y si tú esperas un tiempo donde todo esté tranquilo en el matrimonio para servir a Cristo, nunca vas a servir a Cristo. Y con los hijos nunca se termina. No, que yo tengo niños chiquitos, después va a tener adolescentes, después va a tener joven, después hay que casar a los hijos, después los hijos están cogiendo lucha en el matrimonio, los primeros años, que dificultades, que ahora tengo que ayudarles, que lo otro, que ahora estoy cuidando a los nietos. ¿Cuándo es que vas a servir al Señor? Lo que te estoy diciendo, cuando te cueste, hoy, hoy. Entregar tu dinero mientras reserva tu tiempo y tus mejores fuerzas. No, ahora yo voy a contribuir con mi dinero. Mi tiempo y mis fuerzas se lo voy a dar a otro lugar. Tu tiempo y tu fuerza, eso es lo que cuenta. No es otra cosa, es esta, ¿entiendes? No es otro momento, es ahora. Hay otros que entregan sus bienes, pero su deleite está en otra parte. No es tu bienes que queremos, es tu gozo. No, yo soy muy generoso con la causa del Señor, pero yo voy a buscar mi deleite en otro lugar. Es tu patrimonio, es tu tiempo, es tu cuerpo y también tu corazón, porque el Señor sabe dónde está el corazón de uno. Y qué triste este creyente que es generoso materialmente, generoso con su tiempo, pero él se deleita en otras cosas. Tu deleite debe estar donde está también tu tesoro. Está muy, muy complicado el asunto, hermano. Vamos a llevarlo ahora a las formas actuales de sacrificio. Y aquí es que la gente me dice, pastor, me están predicando a mí. Te estoy predicando a ti. ¿Entiendes? Porque el asunto. ¿A quién le voy a predicar si no es a ti? A la silla, a la piedra. A ti es que te tengo que predicar porque te conozco. A ti fue que me mandaron a pastorearte. Esa es la realidad, o sea. No, él estaba pensando en mí, era. Sí. Yo sentí que él estaba pensando en mí. Es verdad. Mano, yo no puedo predicarle al aire de que tirar tiro suelto, de que no, vamos a tirar así, de que el que agarre. No, hermano, yo soy un pastor, ¿entiendes? Algo que tenemos los pastores es que los pastores movemos la congregación con la predicación. Si yo prediqué al aire, perdí el tiempo. Yo no tengo una congregación que no conozco. Esta congregación tiene gente muy comprometida con el servicio al Señor, pero en este momento, al mismo tiempo, estamos en los momentos más difíciles de la vida. Hubo una bendición que tuvo Pez Mundial, es que encontró un grupo de muchachos, solteros, comprometidos con la causa de Cristo, otros casados, matrimonios jóvenes, pero que no tenían todavía demasiados líos en la vida. Y ese núcleo fuerte de Pez Mundial empujó, y empujó, y empujó. Y después nos casamos, tuvimos hijos, los negocios, los trabajos, los colegios, la hipoteca, que el carro está dañado, que tiene un sonidito. ¿Está pensado, hermano, que la misión continúa? ¿Usted está disponible o no? Que el Señor va a seguir haciendo lo que va a hacer. En el 2008, servir a Cristo en Pez Mundial, eso era fácil. Estaba recordando, ayer estaba hablando con plantadores de iglesia y tuve que retrotraerme al 2008. Cuando un jueves uno terminaba y terminaba comiendo chimi en un sitio. Los picapollos de Susana, sí. Eso era Pez Mundial en el 2008, un grupo mayoritariamente de muchachos que no teníamos demasiados líos en la vida, que todavía estábamos muchos viviendo en la casa de nuestros padres. A lo chulo que vive en la casa de tus padres. Una chulería, hermano. Oye, eso debería haber un programa, que uno vuelva a vivir en la casa de sus padres. 2 semanas, eso es mejor que un hotel.
No, yo no me estoy mirando para allá intencionalmente. Mano, lo que estoy mostrando es no estamos en el 2008. ¿Entiendes? No estamos en el 2008. Hoy servir a Cristo en pez mundial es costoso. Pues no estamos en el momento donde estábamos. Pero yo estoy persuadido que hoy el Señor se va a gozar más que antes. Que cuando nos hagamos disponibles de nuevo para la misión, el Señor va a tener aún más deleite que el que tenía antes. Porque antes éramos los ricos que estábamos dando lo que nos sobraba. Ahora de nuestra pobreza estamos dando todo lo que tenemos. Todo nuestro sustento. En este momento, una hora que usted le dedica a un ministerio se lo está quitando a un niño chiquito. ¿Entiende el pensamiento? Una hora que usted le dedica al ministerio hoy se lo está quitando a un niño chiquito. Cualquier recurso que usted le quite en este momento se lo está quitando al presupuesto familiar. No es lo mismo, hermano, el salario de un soltero que el salario de una gente casado con problemas. No es lo mismo. Una hora de tu tiempo hoy es mucho más valiosa que ayer. X10. Cuando tú estás hoy congregado, se lo estás quitando el negocio probablemente. A tu descanso. ¿Entiendes? El descanso. Yo me gozaba hoy mirando a mis hermanos, adorar aquí al Señor, pues yo sé que ayer hubo un cumpleaños. Yo le pregunto, ¿cómo está la fuerza? Bien, aquí estamos. Es lo difícil que un cumpleaños. Sí, ese es el momento en que estamos, en que hay que hacer 2 o 3 cumpleaños por mes, ya lo grande no celebramos porque hay que celebrar lo chiquito. Ese es el momento de la vida, hermano. Y ahora, que tu sacrificio está contando de verdad. Ahora somos la viuda. Pez Mundial, hermano, es una iglesia plantada, pequeña y en misión. Es una iglesia costosa. No es, hermano, una queja ni es una comparación. Es que hay iglesias que ya están en mantenimiento. ¿Te entiendes? Hay lugares donde todo está dado, donde usted va y se sienta. En Pez Mundial es difícil que usted vaya y se siente. Porque es una iglesia plantada, pequeña y en misión. Todavía tenemos hambre, todavía tenemos deseo de hacer cosas para el Señor. Las iglesias pequeñas son un problema para este momento de la vida. Pues este es el momento de la vida donde todo hay que hacerlo y en la iglesia todo hay que hacerlo y estamos contando contigo. Yo fui un día pasado a una iglesia grande con un amigo y me dijo, Rafa, esto está bien aquí. Y yo le dije, hasta yo estoy por quedarme. Sí, hermano, pues son iglesias donde ya los programas funcionan, hay más de un equipo para cada cosa. No se espera que usted le ponga la mano a nada. Te van a una adoración bien producida, un sermón bien predicado, y tú vas y te sientas, hermano, y te gradúan eso ahí para que tú tengas una experiencia de adoración. Eso está bien, no está mal. Pero en este momento nosotros somos una iglesia plantada, pequeña y en misión. La misión no la hemos guardado. El Señor todavía espera que lo hagamos. Y es un problema ser parte de una iglesia pequeña, porque siempre te están reclutando. Hago un paréntesis para hablar un chin de otra cosa. Y déjame tomar un chin de agua, hermano. La dinámica de una iglesia pequeña es que usted llega y ya lo están esperando. Y lo están como midiendo. Y entonces, pero esta gente como que me están esperando. ¿Y qué es lo que pasa? Es que faltan manos. Necesitamos gente, dones. Y cada vez que llega uno, es como que no lo dejan que se siente. Y ya lo están esperando. Y los diferentes ministerios la están como, como deseando. Y no, espérense, que yo vine fue a respirar. Yo vine acá fue a recibir. Es difícil venir a recibir a una iglesia pequeña. Es como que usted llegue temprano a un cumpleaños. Si usted llega temprano a un cumpleaños, va a inflar la vejiga, va a recoger cosas. Mi hermano Luis y Raquel estaban inaugurando su local el día pasado. Y yo fui a orar, hermano. Yo fui a orar. Cometí el error de que llegué temprano. Y yo voy con mi Biblia, yo voy a orar y a tener una exhortación, pero yo llegué temprano. Y vienen cargados, hermano, y abren el carro y comienzan a salgar cosas, y se quita Luis la camisa y comienza a mover, y yo estoy ahí sentado. Y llega un momento que me estoy sintiendo como incómodo. Y yo dije, pásenme los juguitos, que yo lo arreglo. Arreglé un freezer. Y yo lo que fui fue a orar, pero es que es difícil cuando en un lugar hay pocas manos, mucho movimiento, y tú estás como sentado. Una iglesia pequeña, hermano, es difícil tú quedarte sentado porque la gente se está moviendo. Pero eso al mismo tiempo es hermoso porque el Señor lo está recibiendo. Siempre hay necesidad, siempre faltan manos.
Tú sientes el movimiento. Eso es imposible. Tú sentir el movimiento y no unirte. Y tú dices, no, que yo estoy muy cansado ahora mismo. Yo sé. Pero ¿quién que le va a dar los palos a la batería? Porque tú estás ahí. Ay, que yo no sé. Mira, yo estoy cansado. ¿Y quién va a dirigir la iglesia en adoración? Porque tú estás aquí. A veces uno quisiera como tomar un respirito, hermano. Y uno dice, ay, pero es que el amor de Cristo me constriñe. Mi iglesia necesita mis dones. Aquí estoy. Estamos en el momento de la vida que es difícil, pero yo creo que en este momento tenemos una oportunidad mejor que la que tuvimos en el 2008 para volver a asumir la misión y hacer la obra del Señor y saber, hermano, que el Señor tiene un deleite en estas cosas. Es costoso. Una cosa más fácil es dar tu tiempo, otra cosa es ponernos de acuerdo. Estamos en el momento también que ya somos adultos. Y servir con adultos no es lo mismo que servir con jóvenes. Los jóvenes soportamos más. En este momento tú dices, yo quiero servir al Señor y quiero servir al Señor con mis hermanos. Eso significa que van a haber desavenencias y conflictos. Eso es costosísimo. ¿Sabes lo que cuesta tú servir junto a otros? No es lo mismo lo malentendido del muchacho que lo malentendido del adulto. A los adultos las cosas nos duelen más. Pero hay que seguir sirviendo al Señor. Y a veces la ofrenda de la viuda, ¿cuánto vamos a dar? Es soportar. Mano, queremos seguir haciendo la obra. Y yo sé que va a ser difícil, pero aquí estamos. Ay, no, Señor, yo no lo hice porque es que la verdad es que yo no quise entregar mi comodidad, entregar mi confort. Hay que entregar el confort para seguir sirviendo a Cristo. Servir juntos a pesar de las desavenencias. ¿Cómo se ve el Evangelio, hermano? ¿Cómo se ve el Evangelio en estas cosas? El Evangelio es la buena noticia de que Dios en Cristo entregó por nosotros aquello que para Él tenía un valor superlativo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito de forma tal que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la buena noticia del Evangelio? Que nosotros estamos sirviendo a un Dios con generosidad y desprendimiento que ha entregado mucho por la salvación de nuestras almas. Y la verdad, hermano, que después que Dios entregó a su Hijo y sigue haciendo cosas a favor nuestro todos los días, y Él está moviendo tantas cosas, es difícil uno quedarse quieto diciendo, Señor, yo voy a priorizar en este momento mi comodidad, mi confort, mi tranquilidad, que el sacrificio de Cristo sea lo que nos mueva. El Evangelio es la buena noticia, que después nosotros vemos a Cristo clavado en una cruz. Nosotros podemos responder con gratitud voluntariamente, llegando a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y lo hacemos generosamente. Siempre hay una sincronía. Hablaba esta semana con alguien y no tiene el pensamiento de que a veces está entregando mucho y recibiendo poco. Probablemente de nosotros mismos estamos recibiendo poco, por lo que hemos recibido de Dios es muchísimo. Y cuando ponemos en balanza lo que hemos recibido de Dios, lo mucho que hemos recibido de Dios, con facilidad damos mucho más a nuestros hermanos, porque mucho hemos recibido de Él. No está desbalanceado. Salimos ganando. El Evangelio nos muestra que así como una viuda pobre sabe que su gozo no está ni en un marido, ni en un patrimonio mayor, sino en Dios, y que dos monedas, dos blancas, no van a aportar mucho a su deleite. Nosotros sabemos que por mucho que trabajemos, por mucho que nos esforcemos, nuestro gozo, nuestra herencia está en otra parte. Ella sabía que tener un marido o tener más moneda no le iba a dar más gozo. Ella tuvo más deleite contribuir con la casa del Señor que en reservarse esa dos blanca. El Evangelio es lo que te lleva a entregar el disparatico ese que tú tienes, que no significa mucho. Donde mejor significa es donde contribuye con la causa de Cristo. Dos blancas tienen más valor y satisfacción en la misión que en nuestro bolsillo. Eso es. Mano, de aquí a poco ya el dinero no importa. ¿Has pensado eso? De aquí a poco ya no hay templo. El momento es hoy. Esta historia, como termina, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, maestro, mira, qué piedras y qué edificios. Dentro de poco, hermano, entramos a decir, wow, mira, qué ministerio de alabanza, wow, mira, qué congregación más numerosa. De aquí a poco, eso no importa, eso importa hoy. Cuando estemos en la presencia del Señor, ya esto no tiene valor alguno, ya nuestro tiempo no tiene valor, ya nuestros años no tienen valor, nuestras fuerzas ya no tienen valor. Lo que el Señor está diciendo no es que el templo no importa, es que el momento donde eso importa es ahora. Y ella hizo ahora lo que había que hacer.
La lección aquí, hermano, es que nosotros tenemos recursos temporales que se nos están desbaratando en la mano. Entre ellos el cuerpo. Este cuerpo de aquí a poco ya no funciona igual. Este cerebro ya no funciona igual. Los brazos se caen, el cerebro se agota. Eso es Eclesiastés en vivo y directo. El prime es hoy. Y tú dices, pastor, yo tengo 50 ya. El momento es ahora porque pronto va a tener 60. Ay, pastor, ya yo pasé de 70. Entonces el momento es ahora porque pronto tú estarás en la presencia del Señor, donde ya el templo no existe. Oro al Señor por la iglesia, hermano. Le dejé su problema ahí. Que el Señor tenga misericordia.